Pues nada, eso, lo dicho, gracias por venir. Eso, estos días celebramos, ¿verdad, María? Esta festividad que se asocia con el aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, de William Shakespeare. También incluso los hispanoparlantes lo podemos hilar con Garcilaso de la Vega, pero se asocia con esas dos fechas, aunque bueno, estábamos comentando en los correos que hay mucho jaleo con eso, ¿verdad? Sí, eso le perturbaba a Francis, que no el mismo día. Mira, yo tengo una frase gloriosa de un profesor mío de la universidad que decía, bueno, dijo sepia, porque ese era su apodo, el nombre no decía Shakespeare, ni Chepia, decía sepia. Y el que haya estudiado en mi generación en la Universidad de Alicante lo sabrá. Y entonces la frase gloriosa fue, sepia nació y murió el mismo día. Pausa dramática, pero de distinto año, como habrán podido suponer. Y el caso es que eso a mí se me quedó grabado porque por este problema de las fechas del aniversario, como has dicho muy bien, de la muerte de Shakespeare y Cervantes, que fue el 23 de abril de 1616. Pero aunque los dos estaban efectivamente muertos el 23 de abril de 1616, no murieron en el mismo día. Y me ha dado risa que le perturbaba mucho a Francia y dice, pero por favor, que no era el mismo año, porque nosotros en España habíamos adoptado ya la reforma gregoriana, que era el Papa Gregorio XIII, si no recuerdo mal, Ujú. porque en Inglaterra seguían utilizando el calendario juliano. Pero sabes Claro. que la reforma del Papa Gregorio XIII tuvo el motivo principal de que la Pascua caía mal. Ah, Porque el calendario juliano, corregidme si me equivoco, he leído yo que era la primera vez que sincronizaba Europa con el calendario solar, pero como era más largo, conforme pasaban los siglos después de Julio César, pues se iban se desacompasando, van ¿no? Las desfasando. fechas con las estaciones, ¿no es así? Mientras tanto, te confirmo que efectivamente el calendario juliano viene de Julio César y no tenía años bisiestos. Entonces se iba poco a poco quedando desfasado con respecto a las estaciones, ¿no? A lo que realmente es la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que son 365 días y pico, y ese y pico no estaba tenido en cuenta, ¿no? Entonces poco a poco se iba desfasando. Y de ahí vino la reforma que de ahí vino esta reforma y es, bueno, uno de esos casos curiosos en los que los países católicos adoptaron la innovación antes que los protestantes, porque claro, esa fue una innovación introducida por el Vaticano y evidentemente Exacto. los países protestantes pues no estaban, digamos, muy ansiosos de adoptarla, ¿no? Porque Exacto, venía como del eran, Papa. exactamente, como eran protestantes, ellos decían, ¿de qué me va a quitar a mí un papa de Roma 10 días? Porque lo que pasó fue en 1582, creo, que el 5 de octubre pasó, al día siguiente del 5 de octubre era ya el 15 de octubre y los británicos que eran protestantes pues decían, a mí de que me vas a quitar 10 días, un papa de Roma. Pero ¿sabes qué? Que luego tuvieron que adoptar el calendario gregoriano en el siglo XVIII y ahí les costó un día más. Ahí tuvieron que quitar 11 días. ¿No es Ujú. así? Que te iba a decir, porque María, los egipcios, por ejemplo, les pasaba que su calendario era lunar, creo recordar, con lo cual, como no hay un número entero de lunas en un año, sí que les pasaba que se iba desfasando. Y además creo que ellos llamaban las Sí. estaciones según, pues si llovía o no llovía y tal, y que al final se les descuadraba con que la estación de llovía era cuando no llovía y cosas así, ¿no? Así es, por eso introdujeron los días epagómenos, estos 7 días en los que nacieron los dioses, entre ellos, iba a decir Tujonsu, pero no, no nació ahí. Esos días que se añaden para ir compensando el desfase con las estaciones. Pero a mí, yo confieso que a mí esto del tiempo me cuesta la vida entenderlo, ¿eh? Ya sea el simple calendario, me cuesta la vida y me lo tengo que estudiar siempre antes de contarlo. No, el tiempo es complicado, es uno de los ¿Qué grandes es el enigmas de la tiempo? física, que es el tiempo, ¿no? Y que es el Bueno, espacio, pero y bueno. el tema del calendario es que es puramente accidental, es puramente, es una construcción hecha Ujú. forzada, ¿no? Bueno, pero a ver, el calendario para nosotros hoy en día es una convención, pero históricamente el calendario viene de la necesidad de Claro, poder predecir cuándo son los momentos correctos para sembrar, sí. para Exacto, cosechar, para todo este tipo de exacto. cosas. Entonces es importante tener alguna forma de controlar. Ah, ¿Por ¿por qué qué miramos las miramos? estrellas? Muy Hay un bien. libro que se llama ¿Por qué miramos las estrellas? Que te cuenta eso, te cuenta los monumentos del Paleolítico y del Neolítico Claro, que tienen representaciones de ciertos hitos, sobre todo solares, ¿no?
Pues cuando empieza el equinoccio de primavera, cuando empieza el equinoccio de invierno, hay ciertas combinaciones de rocas en ciertos monumentos, que la luz entra por cierta esquina y llega hasta cierto punto, y eso pues era muy útil porque permitía saber cuándo tenías que empezar a cosechar. A cosechar, a sembrar. Porque no había ninguna otra manera de medir los días. No. Claro. Como Sí, di María. No, como Chanquillo en Perú, que parece una columna de un dinosaurio, que el sol va, todavía lo puedes ver, el sol va entrando entre cada uno de los bloques de piedra y coincide con los solsticios, los equinoccios o Stonehenge, ¿no? Pero inapta playa en Egipto, para precisamente, como dice Francis, usando el sol, según las fechas donde el sol toca aquí o allá, pues podemos medir el tiempo, sobre todo para la siembra, para la cosecha, porque era la base de la producción. Es que ese libro que menciona Francis creo que es muy bueno. Yo no lo he leído, pero he oído hablar muy bien de él. Pero quiero aclarar, porque dice Francis que lo explica en ese libro. En realidad se explica en muchísimos libros, porque básicamente cada vez que un astrónomo escribe un libro, tiene que explicar básicamente por qué es importante la astronomía. Es una cosa que es un estigma que llevamos los astrónomos, los astrofísicos, decir, pero ¿eso para qué sirve? Y entonces tenemos que retrotraernos a decir, bueno, hubo una época en que esto era cuestión de vida o muerte. O sea, hubo una época en la que esa era la forma en la que podías llevar cuenta del paso del tiempo y poder predecir qué iba a pasar, en el sentido de por qué llueve, por qué... Claro, pero la repregunta sería, bueno, pero estoy hablando ahora, Sí. ¿para qué sirve? Sí. Ahora. Bueno, ese es un debate que lo voy a dejar para otro episodio porque es un debate largo, ¿eh? Podemos entrar en eso, ¿eh? Se puede defender. Es probable que aquí estemos todos de acuerdo. Eso Sí, seguro. Yo quiero un buen argumento cuando me junto con alguien y me dice, pero ¿quién te paga para hacer eso? Sí. Pero eso otro día, que hoy no tenemos tiempo. Pero todo empieza en Sumer, ¿eh? No lo digo. Todo empieza en Sumer, sí. Y que para las culturas antiguas el poder llevar cuenta de en qué punto de la órbita está la Tierra era cuestión literalmente de vida o muerte. O sea, cuando le dices a la gente que se construían estos grandes monumentos con este objetivo, dice, qué casualidad, todo el mundo con estas pavadas. No, Con es que esta tontuna. es que era muy importante. Así es.